Mi infancia y los recuerdos que tengo no son los mejores, ¿sí? Pero hubo dificultades económicas, pues mi papá no estuvo con nosotros, mi mamá de alguna manera también estuvo un poco ausente y faltaron muchas cosas. Y me fui a vivir a Estados Unidos y tuve una relación bastante complicada, una relación muy tóxica donde hubo muchos abusos. Y recuerdo que un amigo me decía que en lugar de tener una pareja tan mala como esa, que porque no adoptaba un perrito, que los perros eran más agradecidos y que me podía entretener. Y en una de esas crisis que me había separado, justo mi abuelo estaba agonizando en Colombia. Pero a mí me dijeron que la cosa no era tan grave, que no había necesidad de que viajara, y yo sin embargo compré mi pasaje, y cuando iba a viajar mi abuelo murió. Entonces al llegar a Medellín ya yo no tenía nada que hacer, porque yo viajaba para estar con mi abuelo en el hospital 2, 3 días y por ahí mismo regresarme a Miami, que era donde vivía en ese momento. Pensé en lo que me había dicho mi amigo, pensé en lo mal que estaba yo en Miami en ese momento y dije, este es el objetivo de mi viaje a Medellín. Ya mi abuelo no está, pero donde yo me llevé un perrito de aquí, qué felicidad. Bueno, trajeron a Francisca y Francisca salió de esa jaulita fea, como en cámara lenta, parecía como enferma. Todo el mundo la miró como, me decían, pero usted cómo se va a llevar ese animal para allá, eso se ve que está enfermo, llévelo a un veterinario. Mi tía que vivía en Miami me hacía caras desde atrás y me decía, no, yo le consigo en Miami quien le venda uno bonito. O sea, el amor no puede quitar el conocimiento. Fea era, o sea, era muy arrastradita. Y recuerdo que salí, que es que ahí es donde decimos, es que ellos nos adoptan a nosotros. Y cuando regresé a la casa de mis abuelos, me recibió esa perra como si me conociera de toda la vida. O sea, me hizo unas fiestas, estaba jugando con una pelota. Bueno, ya con eso tuve. Pues nada, llegó la perra a Miami y fue el amor. O sea, yo la trataba como si fuera un bebé. Tenía 7 meses, además era un bebé, pero era un bebé perro. Y bueno, claro, yo empecé ya a llevarla a los veterinarios allá en Miami. Ya el pelito le fue mejorando, pero sobre todo el cuidado, el amor, la alimentación, todo. O sea, Francisca se puso de un momento a otro que la gente me veía y me decía, esa es la misma perrita. Yo le decía, es que así llegamos todas de Colombia, igualito que Francisca. Aquí todas nos vamos mejorando con el tiempo, con los cuidados, el cariño. Bueno, a esta perra le pasó lo mismo. Mucha gente dice, ay, sí, para prepararse para tener un bebé, primero tenga una mascota. No, yo no tuve a Francisca para prepararme para nada. Yo tuve a Francisca para ella. Yo no espero nada de Francisca, ya que me va a dar notas en el colegio, que me va a cuidar el día de mañana cuando yo esté viejita. Yo no estoy esperando nada de ella. A veces su mirada a mí me impacta, porque a veces siento que hay como una persona ahí que me está mirando. A veces sus ojitos me recuerdan como a mi abuelo. Es muy curioso eso. Pero bueno, digamos que ella llegó igual porque tenía que llegar.